Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Aquí andamos con un video de física 2 de elasticidad en compresión, tensión y el módulo de Young. Propiedades elásticas. Una propiedad elástica se conlleva a la definición de un número de conceptos, debido a que no se trata solamente de un solo efecto físico sobre los cuerpos, dependiendo de las necesidades. Un objeto puede estar soportando tensión, compresión, torsión, flexiones o tracciones, que producen en el cuerpo deformaciones, de las cuales puede o no recuperarse, de acuerdo al material, diseño y fuerza. Elasticidad. El término elasticidad se utiliza para hacer referencia a aquella capacidad de la física que permite a algunos elementos que cambien su forma si se le aplica un par de fuerzas opuestas y hacia el exterior del cuerpo, estiramiento, o si están en su posición de reposo. Algunos materiales tienen la propiedad de ser particularmente elásticos y por lo tanto son utilizados para la elaboración de productos en los cuales esta propiedad es útil. Por ejemplo, algunos tejidos que deben adaptarse a la forma del cuerpo de una persona, como son algún tipo de prenda femenina que permite ver el contorno de su cuerpo, o las fajas medias que realizan presión, las ligas para el cabello, etc. La elasticidad también se aplicará al cuerpo, lo cual conocemos como flexibilidad. Si acostumbras a tu cuerpo a realizar ciertos tipos de estiramiento, según algunos terapeutas, logras mantener relajadas las partes de soporte y apoyo de tus huesos y darle más fuerza a tus músculos. Por eso, en Oriente se acostumbra a la práctica del yoga. Ahí tenemos ejemplos. Veamos la gimnasta, tiene un estiramiento a 180 grados de sus piernas y todavía está girándola. En el caso del resorte, aquí podemos utilizar el módulo de Young, pero va a ser más adelante. Chequen cuando está en reposo, con un estiramiento inicial y un estiramiento más prolongado. La densidad es una magnitud escalar referida a la cantidad de masa en un determinado volumen de una sustancia. Por ejemplo, en la siguiente figura se muestra la diferencia física visible entre un cubo de madera y acero. Tiene ambos la misma masa, pero no el mismo volumen. Y el peso, que es 1 kilogramo, es el mismo peso, pero no es el mismo volumen. Usualmente se simboliza mediante la letra Rho del alfabeto griego. Aquí está el símbolo Rho. La densidad media es la razón entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa. La expresión siguiente la representa. Veámoslo. Tenemos que la densidad, alguna vez está más denotado por una D mayúscula, es igual a la masa entre volumen. La densidad puede obtenerse de una forma indirecta y de forma directa. Para la obtención indirecta de la densidad se miden la masa y el volumen por separado y posteriormente se calcula la densidad. La masa se mide habitualmente con una balanza, mientras que el volumen puede medirse determinando la forma del objeto y midiendo las dimensiones apropiadas mediante el desplazamiento de un líquido, entre otros métodos. Los instrumentos más comunes para medir la densidad son el densímetro, que permite la medida directa de la densidad de un líquido, el pignómetro, que permite la medida precisa de la densidad de sólidos, líquidos y gases, la balanza hidrostática, que permite calcular densidades de sólidos, y la balanza de Mohr, variante de la balanza hidrostática, que permite la medida precisa de la densidad de líquidos. Otra posibilidad para determinar las densidades de líquidos y gases es utilizar un instrumento digital basado en el principio del tubo en U oscilante, cuya frecuencia de resonancia está determinada por los materiales contenidos, como la masa de diapasón es determinante para la altura del sonido. La densidad o densidad absoluta es la magnitud que expresa la relación entre la masa y el volumen de una sustancia. Su unidad en el sistema internacional es el kilogramo por metro cúbico. Aquí lo tenemos representado, kilogramo sobre metro cúbico, aunque frecuentemente también es expresada en gramos sobre centímetro cúbico. La densidad es una magnitud intensiva. Bien, ahí tenemos la fórmula donde Rho es la densidad, M la masa y V el volumen de la sustancia. Volumen. El volumen es el espacio que ocupan los cuerpos. Los cuerpos geométricos existen en el espacio y son por lo tanto objetos que tienen 3 dimensiones: ancho, alto y largo, limitados por una o más superficies. Si todas las superficies son planas y de contorno poligonal, el cuerpo es un poliedro. Si el cuerpo no está limitado por polígonos,
Si el cuerpo no está limitado por polígonos, sino por superficies curvadas, recibe nombre de cuerpos redondos. La fórmula para calcular el volumen de un cuerpo depende de su forma. Para medir el volumen de un cuerpo se utilizan unidades cúbicas, que son milímetro cúbico, centímetro cúbico, decímetro cúbico, metro cúbico. Masa. La masa es la propiedad de la materia que nos permite determinar la cantidad de materia que posee un cuerpo. La mesa tiene más masa que la silla, por ejemplo, en la que te sientas porque tiene más materia. El lápiz contiene menos materia que la libreta y por lo tanto tiene menos masa. Son ejemplos. La masa puede medirse en muchas unidades, libras, gramos, quilates, etc. En el sistema internacional, SI, la masa se mide en kilogramos. No debemos confundir masa con peso. Mientras que la masa de un cuerpo no varía, sin importar el lugar en que esté, ya sea en la luna, ya sea aquí en la Tierra, en lo alto de una montaña, en la luna, el peso es la fuerza con la que la Tierra atrae a ese cuerpo. Fuerza que varía de un sitio a otro, sobre todo con altura. De forma que al subir una montaña, mientras que nuestra masa no varía, nuestro peso va siendo cada vez menor. En un mismo lugar, el peso y la masa son proporcionales, de forma que si un cuerpo pesa el doble que otro, tendrá el doble de masa. Compresión. La compresibilidad es una propiedad de la materia a la cual se debe que todos los cuerpos disminuyen el volumen al someterlos a una presión o compresión determinada, manteniendo constantes otros parámetros. La compresión puede ser un proceso físico o mecánico, que consiste en someter un cuerpo a la acción de dos fuerzas opuestas, dirigidas hacia el interior del cuerpo para que disminuya su volumen. Ahí veamos el ejemplo. Dos fuerzas actuando sobre un objeto aplicadas hacia el interior del cuerpo hacen que éste se comprima. Como por ejemplo, si tenemos un contenedor de aire y se introduce un pistón que no permite la salida del aire y este se empuja, el aire se comprimirá. Cuando dejemos de aplicar la fuerza, el aire tenderá a ocupar el espacio que tenía antes de ser comprimido o descomprimirse. Un caso que puedes hacer sencillamente es el de inflar un globo. Tómalo entre las manos de tus manos y ejerce una presión hacia el interior. Suéltalo rápidamente y este regresará a ocupar el volumen que tenía. En tu cuerpo, cada vez que te levantas y te mantienes en pie, realizas una compresión sobre todos los huesos, especialmente la rodilla y las vértebras. Al estar de pie, los huesos que más esfuerzo realizan son los de tus pies y de ahí hacia arriba, y de acuerdo a su dureza, reciben menor compresión. Ahí vemos el ejemplo en las cervicales. Tensión es la magnitud física que representa la fuerza por unidad de área en el entorno de un punto material sobre una superficie real o imaginaria de un medio continuo, es decir, posee unidades físicas de presión. La definición anterior se aplica tanto a fuerzas localizadas como a fuerzas distribuidas, uniformemente o no, que actúan sobre una superficie. Con el objeto de explicar cómo se transmite a través de los sólidos las fuerzas externas aplicadas, es necesario introducir el concepto de tensión, siendo este el concepto físico más relevante de la teoría de la elasticidad. Bien, ahí tenemos dos ejemplos de tensión. Si observan, son fuerzas que actúan hacia el exterior del cuerpo. Aquí tenemos el cuerpo y la fuerza está actuando hacia afuera de ella, estirándolo. Igual en este objeto que tenemos aquí, la fuerza está estirando para acá y la otra para acá, lo que está obligando a que este se estire y deformándolo generalmente. Esfuerzo es la razón de una fuerza aplicada ante el área sobre la que actúa. El esfuerzo se define en términos de fuerza por unidad de área. Existen tres clases básicas de esfuerzo: tensivo, comprensivo y corte. El esfuerzo se determina sobre la base de las dimensiones del corte transversal de una pieza antes de la aplicación de la carga, que usualmente se llaman dimensiones originales. Ahí tenemos, veamos, está aplicado sobre un resorte del lado izquierdo. ¿Sí? Vemos la deformación del resorte y lo que pasa con nuestros músculos al tensarse, al esforzarse o al comprimirse. El esfuerzo está dado en newton sobre metro cuadrado, que es igual a un pascal. Comparándolo con el sistema inglés, se tiene que newton sobre metro cuadrado es igual a un pascal. Una libra sobre una pulgada cuadrada es igual a 6.895 pascales y este es igual a 6.895 kilopascales.
Ahí tenemos la fórmula del esfuerzo. El esfuerzo va a ser igual a la fuerza aplicada sobre un área. Deformación se define como el cambio de forma de un cuerpo, el cual se debe al esfuerzo, al cambio térmico o al cambio de humedad u otras cosas. En conjunción con el esfuerzo directo, la deformación se supone como un cambio lineal y se mide en unidades de longitud. En los ensayos de torsión se acostumbra medir la deformación como un ángulo de torsión, en ocasiones llamados de torsión, entre dos secciones especificadas. Cuando la deformación se define como el cambio por unidad de longitud en una dimensión lineal de un cuerpo, el cual va acompañado por un cambio de esfuerzo, se denomina deformación unitaria debida a un esfuerzo. Es una cantidad numérica no dimensional y es, por lo tanto, la misma sin importar las unidades expresadas. Por lo tanto, podemos que si se tratase de un alambre, tal esfuerzo viene siendo su alargamiento, un incremento de su longitud. De aquí la deformación longitudinal puede expresarse como el cambio de la longitud por unidad de longitud y se expresa de la siguiente forma. La deformación longitudinal va a ser el incremento de longitud sobre la longitud. Experimentalmente se ha comprobado que la expresión anterior puede ser utilizada tanto para tensión como para compresión, de aquí dependiendo y definiendo el módulo de elasticidad. Como el famoso módulo de Young, tenemos entonces que el módulo de Young es el esfuerzo longitudinal sobre la deformación longitudinal. Sustituyendo, tenemos lo siguiente, que el módulo de Young, el esfuerzo longitudinal, es fuerza sobre área, y la deformación longitudinal es incremento de longitud sobre la longitud. Realizando las operaciones pertinentes nos queda de esta forma. Gracias por ver el video. Dale me gusta por favor aquí al lado derecho. Ándale. Comparto en cualquier red social aquí del lado izquierdo. ¿Sabes qué? Suscríbete a mi canal. Además tengo Ingeniero 2081. Sé parte de mi clase virtual. Hasta el próximo video.